Buenas tardes, en este video vamos a hablar sobre la psicología y la psiquiatría forense. El estudio de la conducta humana ha sido considerada una de las áreas más complejas del conocimiento y es uno de los fundamentos, por tanto, de la psicología y de la psiquiatría. Al estudiarse el hombre debe tenerse en cuenta la estructura y la función de su organismo, particularmente el sistema nervioso central, sin dejar de lado el sistema endocrino y todas las demás estructuras y funciones de los sistemas y los órganos, pues todos ellos contribuyen a la adaptación de su entorno físico. Como bien se sabe, el ser humano es un ser social que interactúa con sus semejantes por medio de diferentes procesos psicológicos y sociales. Esto viene de una herencia cultural e histórica por medio de un proceso comunicativo que termina desenvolviéndose en diferentes medios, como la familia, el colegio, el trabajo, las organizaciones sociales. De por sí, el aprendizaje social va a contribuir en gran parte a crear los aspectos específicamente humanos de la conducta. Para esto se ha de tener en cuenta las funciones simbólicas, el pensamiento, la afectividad y la personalidad. La conducta humana entonces va a ser ese resultado de una compleja e intrincada interacción de factores biológicos, sociales, culturales, históricos. Entonces, cuando se realiza el estudio mental de una persona es importante tener en cuenta lo que es las emociones, los afectos, los sentimientos, que pueden llegarse a alterar en distintas circunstancias y que pueden llegar a ser síntomas psicopatológicos cuando estos no corresponden a la situación, a la constelación de estímulos externos e internos que los originaron, o cuando no llegan a ser muy congruentes con estos. Por su parte, entonces, cada persona, pues, naturalmente establece su personalidad, la cual se entiende como ese sistema de conducta cuyo fin busca satisfacer motivos y busca ajustarse a los conflictos entre ellos, o el conjunto de sentimientos y voliciones de un individuo, es decir, como esas formas de comportamiento que son muy características y distintivas en un individuo. Para abordar un poco sobre la historia, vemos que los trastornos mentales siempre han afligido a la humanidad, tanto como las enfermedades físicas. Entonces, desde los pueblos primitivos usualmente se ha encontrado que los médicos han utilizado como sus diferentes destrezas para tratar la enfermedad mental, al igual que lo han hecho con las enfermedades físicas. El concepto de enfermedad mental entonces a lo largo de los años ha variado un poco según el tiempo, la edad, la sociedad, y refleja por una parte el modo de pensar de esa época en particular y las características de una sociedad determinada. La medicina científica entonces concebida a partir de Hipócrates para el año 460 a.C. introdujo un poco el método clínico empírico y se alejó de las creencias y fundamentó las bases ético-científicas de la medicina. Esto es muy importante porque entre los numerosos aciertos del padre de la medicina se consideró por primera vez que las enfermedades mentales eran enfermedades naturales y se logró excluirlas un poco de esa consideración sobrenatural o esa concepción que se tenía por mucho tiempo. Por lo tanto, entonces se redujo al ámbito médico con la capacidad para ser curadas también por métodos médicos. Él también introdujo el concepto de conocimiento de lo que es los temperamentos o lo que decimos carácter, personalidad, y fue el precursor en la utilidad al observar al paciente, en lograr seguirlo, acompañarlo de una manera crítica a lo largo de todo el diagnóstico, en comprender esa correlación entre las emociones, la salud y la enfermedad. De esta manera también él fue el primero que consideró el cerebro como el asiento de los sentidos y la capacidad de comportamiento. Entonces, desde el final del siglo XVIII más o menos y comienzos del siglo XIX, se dio como el conocimiento de la psiquiatría clínica en su forma actual. Entonces, la medicina occidental aceptó encargarse plenamente del problema de las enfermedades mentales, lo cual es una situación que llegó a su mayor auge a mediados del siglo XIX, siglo XX, en que la mayor parte de los países aceptaron ese movimiento de la salud mental
como parte del análisis y el estudio que podían tener los médicos. No obstante, la psiquiatría, si bien es estudiada por médicos, la psicología es una rama estudiada por aparte. Entonces hay que comprender un poco esa diferencia que puede darse entre ambas ramas y la profundización que se le da a cada una de estas. Adentrándonos en el tema, entonces vemos que la psicología y la psiquiatría cuentan con algún tipo de especialidad, que en este caso que vamos a hablar es la forense. Estas van a ser campos interdisciplinarios que combinan la psicología, la psiquiatría y el sistema legal. Ambas se van a centrar entonces en la aplicación de principios, conocimientos de la mente humana y el comportamiento de este en el contexto de un sistema legal y judicial. Los psiquiatras son médicos con formación especializada en trastornos mentales y son profesionales en medicina, mientras que los psicólogos no son profesionales de medicina, pero cuentan con un título de psicología. Dentro de las definiciones de psiquiatría, Marco Rive la define como una función de la justicia y en donde su objeto de estudio es el sujeto, ya sea este un violador de la norma jurídica, un enfermo mental o que esté necesitado de la protección jurídica. Para abordar un poco la definición de psicología, hay una clásica establecida por Mira y López, en la que establece que la psicología jurídica es la psicología aplicada al mejor ejercicio del derecho. Ya con eso podemos entender entonces que los psicólogos forenses trabajan en una variedad de contextos, incluidos los tribunales de justicia, los sistemas correccionales, las agencias de aplicación de la ley, los centros de salud mental y en la práctica privada. Esto entonces en el sistema legal se aplica a través de evaluaciones psicológicas, forenses, se pueden realizar perfilaciones criminales, algún tipo de intervención y tratamiento y testimonios expertos en los tribunales sobre una variedad de temas, bien sea como la credibilidad de los testigos, el impacto psicológico que se haya dado del crimen en las víctimas y los perpetradores y la validez de las pruebas psicológicas. Ya para el caso específico entonces de la psiquiatría forense, esta pues se conoce como una subespecialidad de la psiquiatría que se va a centrar en la intersección entre la salud mental y el sistema legal. Esta se encarga pues de realizar evaluaciones de competencia mental, algunas como por ejemplo evaluaciones de responsabilidad penal para entender si el individuo comprendía la naturaleza ilícita de su comportamiento en el momento del delito. También ellos se encargan de realizar evaluaciones de trastornos mentales para saber si contribuyó esto en su comportamiento delictivo. Se pueden realizar tratamientos en contextos forenses y testimonios expertos. Ahora bien, en este marco es importante llegar a aplicar a algunas personas un diagnóstico multiaxial. Esto pues para poder valorar algunos ejes según sea el caso, según sea la situación presentada. Dentro de esos ejes a tener en cuenta y que se encuentra el de, valga la redundancia, se encuentra el de los trastornos clínicos, el de la personalidad y sus trastornos, enfermedades somáticas, alguna gravedad de problemas psicosociales y un funcionamiento adaptativo que pueden presentar las personas. Todo esto se entra a analizar en el caso debido a la importancia jurídica que tiene y el impacto en el ajuste social. Una vez dicho un contexto bastante amplio, decimos que la psicología forense es una de las disciplinas del derecho y que éstas se pueden aplicar en distintas áreas o campos legales. En el derecho penal, más adelante me extenderé un poco más, pero ayudará a que el juez y el proceso se pueda brindar como una hipótesis o motivo por la cual se dio la desviación mental o social del victimario. Asimismo, los efectos y daños que pudieron generar a la víctima en relación a los hechos en cuestión. Incluso aquí el acusado o victimario podrá ser estudiado su salud mental con la que quizás cometió el delito o no, y podrá ser
eximente de la responsabilidad penal o se le puede atenuar la pena. Sin embargo, en otras áreas, como en el derecho civil, podrá ayudar a establecer si cada individuo tiene como la capacidad para poder celebrar contratos y más actuaciones propias de la personalidad jurídica y establecer la capacidad netamente de poder obligarse y responder por ello. En el ámbito del derecho laboral, ayudar a interpretar si una persona reúne con todas las condiciones y capacidades mentales para poder desempeñarse en los diversos trabajos. Sin embargo, más allá de establecer una relación laboral, podría verse un poco más en el momento en el que ocurre un accidente de trabajo y qué secuelas puede generar en su salud mental a esta persona. En victimología, pues es muy redundante, hace en torno a la víctima en los distintos delitos que se pueden cometer, en acoso sexual, acoso de niños, en el acoso escolar, el maltrato infantil, y establecer así como las diferentes circunstancias, sucesos en las que podría estar involucrada una persona debido a que se vio involucrada en esos delitos. En tanto, el derecho de familia será útil para poder hacer una repartición de guardias en custodias de menores, las representaciones legales, en adopciones, entre otras, porque este individuo mayor de edad deberá contar con ese desarrollo social y psicológico como acorde para poder brindarle a un menor esa calidez de niñez, de crecimiento durante cada una de las etapas, que le pueda brindar ese asesoramiento, darle una familia en un entorno agradable y acorde, y que más allá de interpretar si tiene su salud mental un poco atrofiada, brindarle a esa persona que está apenas conociendo el mundo una posibilidad de no verlo desde lo malo, sino ver que todo fluye y que todo está perfecto. Entrando a nuestro tema importante en el derecho penal, la pericia psicológica y médico-psiquiátrica dentro del sistema penal oral acusatorio en Colombia, en donde la carga probatoria cumple uno de los papeles más importantes de la aplicación de la justicia, es poder controvertir los diferentes elementos materiales probatorios que se puedan llegar al proceso. Así, en pro de poder cambiar irregularidades, injusticias, y que además de esto es un reto constante para todos los juzgadores, pudiendo así determinar la importancia que tienen los informes psiquiátricos y psicológicos forenses en las decisiones judiciales emitidas por los jueces penales en las sentencias. De igual forma, tienen un gran alcance e impacto en todas las decisiones judiciales, ya que se pueden establecer puntos de contradicción, posibles inconsistencias, vacíos de información, y además son capaces de como proveer una explicación que dé luz al comportamiento o al estado mental cuestionado jurídicamente, y de esa forma sirve como una de las autoridades y en los elementos de juicio para que se pronuncien acerca de la responsabilidad sobre un hecho delictivo cometido. Simplemente estas conductas estén como en una patología mental presente, entonces estará en una constante relación de causa y efecto que podrá establecerse para el individuo presente aquí en la conducta delictiva. Sin embargo, no se puede dejar de un lado el aspecto de prevención respecto a las consecuencias jurídicas que serán aplicadas a cada caso. Será de suma importancia que se dé conceptos que puedan proporcionar en relación al trastorno padecido por el sujeto, ya sea por la causa, la situación personal, la social o laboral, y asimismo las demás consecuencias que puedan generarle un tratamiento, si ya está diagnosticado. Esto con el fin de poder como controlar dicho trastorno y que se den esa prevención y se puedan evitar esas conductas delictivas a futuro. Y entonces podemos decir que si el conocimiento general que se le otorga a este tipo de pericias es meramente orientador, y más allá de constituir una decisión para que pueda ayudarle al juez a orientar y entender un comportamiento propio de cada individuo,
resultando importante el informe psiquiátrico y psicológico forense en cada caso. Y así poder determinar la importancia del papel que tiene este informe en el proceso judicial, en la forma en la que se pueda usar el conocimiento y las formalidades técnicas en el área, la mayor efectividad, eficacia y el beneficio que podría tener para ayudar a la administración de la justicia. Entonces será importante que se involucren estos informes al momento en el tema probatorio, en las audiencias, y poder establecer así en el juicio oral pues todo lo concerniente y las ayudas que quizás atañen para poder entender la conducta delictiva de cada ser humano. Sin embargo, no será siempre el motivo de la desviación mental la que atañe a la conducta.